Imagínese, por un instante, que se encuentra suspendido en la inmensidad del vacío, a medio camino entre la ardiente corona de nuestra estrella y la gélida penumbra que envuelve a los planetas exteriores. Frente a usted, el Sol se alza no como un disco amable y amarillento, sino como una bestia nuclear de proporciones inimaginables, un reactor de fusión colosal que, en cada segundo, transforma 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio, liberando una energía que desafía cualquier escala humana de comprensión. En el núcleo de ese titán, las temperaturas alcanzan los 15 millones de grados Celsius, una cifra que fundiría instantáneamente cualquier material conocido por el hombre. Incluso en su superficie, la fotosfera bulle a unos modestos 5.500 grados. Sin embargo, a pesar de este despliegue de poder térmico absoluto, si usted extendiera la mano hacia la oscuridad que lo rodea, se encontraría con un abismo de frío casi insoportable, una temperatura que roza el cero absoluto, situándose en los fatídicos 270 grados Celsius. ¿Cómo es posible que el fuego más grande de nuestro sistema no logre calentar el salón en el que reside? ¿Por qué el espacio, bañado constantemente por la luz de una estrella tan caliente, es el lugar más gélido que la mente pueda concebir? Esta es la gran paradoja del cosmos, una contradicción que desafía nuestra intuición cotidiana sobre las fogatas, los calefactores y la calidez del hogar. Y para resolverla, debemos desaprender todo lo que creemos saber sobre lo que significa realmente el calor. Nuestra confusión nace de una experiencia profundamente terrestre. Aquí, en nuestro pequeño oasis azul, estamos acostumbrados a que el calor se comporte de una manera predecible y reconfortante. Si encendemos una chimenea en una habitación cerrada, el aire que nos rodea comienza a calentarse. Sentimos la caricia de la temperatura no solo cuando miramos las llamas, sino porque el ambiente mismo se vuelve un vehículo para esa energía. En la Tierra, el calor parece ser una entidad que llena los espacios, una marea invisible que inunda los rincones. Pero el espacio exterior no es una habitación, no es un contenedor lleno de aire esperando a ser calentado. El espacio es, por definición, la ausencia casi total de todo. Es un vacío tan vasto y tan desolado que las reglas de la termodinámica que rigen nuestras tardes de invierno se vuelven irrelevantes. La respuesta corta a este misterio no reside en un fallo de la potencia del Sol, sino en la naturaleza misma del vacío sideral. Para entender por qué el espacio es frío, primero debemos deconstruir la idea misma de temperatura y darnos cuenta de que, en el vacío, la temperatura tal como la conocemos simplemente no existe. Lo que llamamos calor no es una sustancia mágica ni un fluido invisible que emana de los objetos calientes. En el nivel más fundamental de la realidad, el calor es movimiento. Es la medida de la energía cinética de las partículas. Imagine un enjambre de abejas. Cuanto más rápido vuelan y chocan entre sí, más caliente es el enjambre. En los gases, líquidos y sólidos que componen nuestro mundo, los átomos y las moléculas están en un estado de vibración constante. Chocan, rebotan y se transfieren energía unos a otros a través de un proceso llamado conducción o convección. Cuando usted toca una taza de café caliente, siente el calor porque las moléculas de la cerámica, que vibran frenéticamente, golpean las moléculas de su piel, transfiriéndoles esa agitación. La temperatura es, en esencia, un promedio de este baile atómico. Por lo tanto, para que algo tenga una temperatura, debe haber algo. Debe existir materia, átomos de oxígeno, moléculas de nitrógeno, partículas de polvo, cualquier cosa que pueda vibrar. Sin materia, el concepto de temperatura se desvanece en la nada. Aquí es donde el espacio sideral revela su verdadera cara. A diferencia de la atmósfera terrestre, que es un denso océano de gases donde trillones de moléculas chocan por milímetro cuadrado, el espacio es un vacío casi perfecto.
En las vastas extensiones entre las estrellas, la densidad de la materia es tan baja que podríamos encontrar apenas unos pocos átomos de hidrógeno por metro cúbico. Es una soledad atómica absoluta. Debido a esta ausencia de materia, no hay nada que pueda estar caliente. No hay moléculas que reciban la energía del Sol, que vibren y que mantengan una temperatura estable. El espacio no es frío en el sentido de que enfríe las cosas como lo hace un cubo de hielo. El espacio es frío porque es un aislante perfecto que carece de la sustancia necesaria para retener o transmitir el calor a través del contacto. Es el vacío supremo. En este escenario, la energía del Sol viaja como un mensajero solitario que no encuentra a nadie con quien hablar en el camino. Este viaje de la energía solar es, quizás, uno de los fenómenos más fascinantes de la física. El Sol no nos envía calor de forma directa, nos envía radiación electromagnética. Esta radiación incluye la luz visible que vemos, pero también los rayos ultravioleta y la radiación infrarroja. Estas ondas de energía no necesitan un medio para viajar, no requieren aire, ni agua, ni metal. Pueden cruzar el vacío absoluto a la velocidad de la luz, recorriendo los 150 millones de kilómetros que separan al Sol de la Tierra, sin perder ni un ápice de su potencial térmico. Mientras cruzan el vacío, estas ondas no calientan el espacio porque, como hemos establecido, no hay nada allí para absorberlas. El espacio es como un cristal perfectamente transparente a través del cual pasa un rayo de sol. El cristal no se calienta, pero lo que hay al otro lado sí. La energía solar es una promesa de calor que solo se cumple cuando encuentra un obstáculo, un puerto de llegada, en el inmenso océano de la nada. Ese momento del encuentro es donde ocurre la magia científica. Cuando la radiación solar finalmente choca contra un objeto físico, ya sea un planeta, un asteroide o el traje de un astronauta, la historia cambia drásticamente. Los fotones de la radiación golpean los átomos del objeto y les transfieren su energía. De repente, esos átomos, que estaban tranquilos, comienzan a vibrar con una violencia inusitada. La energía radiante se transforma en energía cinética. Solo en ese preciso instante, el calor nace. Por eso, si usted estuviera en el espacio bajo la luz directa del Sol, su lado iluminado se quemaría rápidamente, alcanzando temperaturas superiores a los 120 grados Celsius, mientras que su lado en sombra, privado de ese bombardeo de fotones, se congelaría instantáneamente. El espacio no tiene una temperatura propia. Son los objetos en él los que experimentan extremos violentos de fuego y hielo. Para ilustrar esta brutal dicotomía, basta con observar la Luna. Al no tener una atmósfera que actúe como un fluido regulador, la Luna vive en un estado de esquizofrenia térmica permanente. En las regiones donde el Sol incide verticalmente, el suelo lunar hierve literalmente, alcanzando temperaturas que harían que el agua se evaporara en un segundo. Sin embargo, a pocos metros de distancia, en la sombra profunda de un cráter donde la luz solar nunca llega, la temperatura cae a niveles criogénicos. No hay aire que transporte el calor del lado iluminado al lado oscuro. Las sombras en el espacio no son solo falta de luz, son pozos de frío absoluto. En la Estación Espacial Internacional, los ingenieros deben enfrentarse a este desafío cada día. Los sistemas de control térmico son más críticos que el propio oxígeno. La estación debe estar protegida con capas de aislamiento multicapa y radiadores complejos para evitar que el sol la cocine y que la sombra la quiebre como si fuera de cristal. Esta realidad nos lleva a una conclusión que nos obliga a mirar nuestro propio mundo con una nueva y humilde reverencia. Si el espacio es tan frío a pesar de la cercanía del Sol, es porque la Tierra es un milagro de la ingeniería natural. Nuestra atmósfera actúa como un escudo protector y al mismo tiempo como una manta térmica global. El aire que respiramos no solo nos da vida, sino que atrapa la radiación solar,
la distribuye a través de los vientos y las corrientes oceánicas, y evita que la energía se escape de inmediato hacia el vacío hambriento. Gracias a las moléculas de nuestra atmósfera, el calor tiene un lugar donde quedarse, un sustrato donde vibrar y mantener la temperatura estable que permite que el agua sea líquida y que las células funcionen. Al final, el hecho de que el espacio sea frío no es un defecto del diseño solar, sino una característica intrínseca de la nada. El Sol es una hoguera rugiente en mitad de un desierto infinito de vacío. Es un recordatorio de que la luz y el calor, aunque a menudo los experimentamos juntos, son entidades distintas. La luz puede viajar por siempre a través de la oscuridad, pero el calor necesita compañía, necesita la presencia de la materia para existir. Vivimos en un universo que es, en su inmensa mayoría, un abismo congelado y silente, y nosotros, en este pequeño grano de polvo llamado Tierra, somos los afortunados habitantes de una de las pocas estufas encendidas en la noche cósmica. La próxima vez que sienta el calor del sol en su rostro durante una tarde de verano, recuerde que esa sensación no es algo que el sol le envió de forma gratuita, sino el resultado de un baile frenético de átomos en su propia piel, reaccionando a una energía que cruzó el vacío helado solo para encontrarlo a usted. El espacio no es frío porque el sol no brille lo suficiente. Es frío porque el espacio, en su majestuosa desnudez, no tiene manos para sostener el fuego. Cierre los ojos por un momento e intente imaginar la magnitud de lo que ocurre a 150 millones de kilómetros de nosotros. Allí, en el corazón mismo de nuestro sistema, se encuentra una esfera de plasma tan vasta que podría contener 1 millón de tierras en su interior. No es solo una bola de fuego, es un horno termonuclear de una violencia indescriptible. En el núcleo del Sol, la presión es tan abrumadora que los átomos de hidrógeno son aplastados unos contra otros hasta fusionarse, liberando ráfagas de energía que desafían nuestra comprensión racional. La temperatura en ese epicentro alcanza los 15 millones de grados Celsius. Es un número que el cerebro humano no puede procesar. Es una cifra que convierte la roca en gas y el gas en una danza de partículas subatómicas cargadas eléctricamente. Desde ese centro rugiente, la energía lucha por escapar, tardando miles de años en llegar a la superficie, donde la temperatura desciende a unos todavía infernales 5.500 grados. El Sol es, en esencia, la definición misma de calor absoluto en nuestro vecindario galáctico. Sin embargo, aquí es donde nuestra lógica cotidiana, forjada en la comodidad de una atmósfera protectora, se desmorona por completo. Si usted pudiera dar un paso fuera de la delgada burbuja de aire que envuelve a la Tierra y se situara en el espacio abierto, a plena vista de ese titán incandescente, se encontraría rodeado por una negrura absoluta y un frío que hiela hasta el alma. A pesar de estar bañado por la luz cegadora de un reactor de 15 millones de grados, el tejido mismo del espacio exterior se mantiene a una temperatura que ronda los 270 grados Celsius, apenas unos pocos grados por encima del cero absoluto, el límite teórico donde todo movimiento atómico se detiene. Es la paradoja más grande del universo conocido. ¿Cómo es posible que el vacío esté congelado mientras está siendo bombardeado constantemente por la energía más potente de la creación? ¿Por qué el espacio no es un horno ardiente, sino un congelador infinito? Esta contradicción aparente no es un error de la naturaleza, ni tampoco significa que el Sol esté roto. Lo que sucede es que nuestra intuición sobre el calor es, sencillamente, un subproducto de nuestra vida en la Tierra. En nuestro planeta, estamos acostumbrados a que el calor se comporte como una presencia tangible, algo que llena las habitaciones y se transmite por el aire. Si encendemos una fogata en un bosque, el aire a su alrededor se calienta. Sentimos el vaho cálido en el rostro, incluso si no tocamos las llamas. Por lo tanto, razonamos que, si el Sol es la fogata más grande que existe, el espacio debería estar caliente.
Pero el universo no juega con las reglas de la atmósfera terrestre. El espacio juega con las reglas del vacío, y en ese escenario, el concepto de temperatura cambia de significado de una manera tan radical que nos obliga a cuestionar qué es lo que realmente sentimos cuando decimos que algo está caliente. Para desentrañar este misterio, debemos realizar un viaje microscópico y preguntarnos, ¿qué es el calor, en realidad? Durante siglos, los científicos creyeron que el calor era una especie de fluido invisible llamado calórico, que fluía de los objetos calientes a los fríos. Pensaban que era una sustancia que se podía verter o mover. Hoy sabemos que esa idea era errónea. El calor no es una sustancia, es un comportamiento. Es, en términos físicos, la medida de la agitación. Imagine un estadio de fútbol lleno de gente. Si todos están sentados y quietos, el nivel de energía es bajo. Pero sí, de repente, todos empiezan a saltar, a correr y a chocar unos con otros con violencia. La energía cinética del sistema se dispara. Eso, a nivel atómico, es el calor. La temperatura no es más que una etiqueta que le ponemos a la velocidad a la que vibran los átomos y las moléculas de un objeto. Cuando usted calienta una olla con agua, lo que está haciendo es transferir energía a las moléculas de H2O, provocando que se muevan cada vez más rápido. Cuanto más rápido chocan entre sí, más alta es la temperatura que marca el termómetro. Por lo tanto, hay una regla de oro que es inquebrantable en todo el cosmos. Para que exista la temperatura, tiene que haber algo que tenga esa temperatura. Debe haber materia, debe haber átomos, moléculas o partículas que puedan vibrar, rotar y colisionar. Sin materia, el concepto de temperatura se vuelve tan irrelevante como intentar medir el color de un sonido. Aquí es donde el espacio exterior nos revela su verdadera y desoladora naturaleza. El espacio no es como el aire que nos rodea, ni como el agua de los océanos. El espacio es un vacío casi perfecto. En una habitación normal de una casa en la Tierra, hay trillones de moléculas de nitrógeno, oxígeno y argón por cada centímetro cúbico. Estas moléculas están constantemente golpeándose unas a otras, transfiriendo energía y manteniendo una temperatura uniforme. Pero en el espacio interestelar, la densidad de la materia es tan baja que podrías viajar kilómetros antes de encontrarte con un solo átomo de hidrógeno perdido. No hay un medio que pueda calentarse. No hay partículas que reciban la energía del Sol y la conviertan en ese movimiento frenético que llamamos calor. Por lo tanto, la respuesta a por qué el espacio es frío comienza con una revelación inquietante. El espacio no es que esté frío por voluntad propia, es que no tiene la capacidad de estar caliente. Es un aislante supremo. Imagine que el calor es un mensaje y los átomos son los mensajeros. En la Tierra hay tantos mensajeros que la información, el calor, viaja instantáneamente de un lugar a otro. En el espacio no hay mensajeros. El mensaje del Sol se emite con una potencia devastadora, pero no hay nadie en el vacío para recibirlo, procesarlo y transmitirlo. El espacio es el silencio térmico más absoluto que se pueda imaginar. Esta distinción entre energía y calor es crucial para entender nuestra posición en el cosmos. El Sol emite energía en forma de radiación, principalmente ondas electromagnéticas que viajan a través del vacío sin necesidad de interactuar con nada. Esta radiación cruza el abismo oscuro de forma invisible. Si usted pusiera la mano en el camino de esa radiación en el espacio, su mano se quemaría instantáneamente, porque los átomos de su piel absorberían la energía y empezarían a vibrar con furia. Pero el espacio que rodea su mano seguiría estando a 270 grados. El calor en el vacío es una experiencia puramente personal y localizada. Solo existe allí donde hay materia para manifestarlo. Este fenómeno nos obliga a reconsiderar cómo percibimos el frío del espacio. A menudo pensamos en el frío como una fuerza activa, como algo que entra
por una ventana abierta en invierno. Pero la física nos dice que el frío no existe por sí mismo. Es simplemente la ausencia de energía cinética. El espacio está a 270 grados Celsius, porque esa es la temperatura de fondo del universo, un eco lejano del Big Bang, conocido como la radiación cósmica de fondo. Es el nivel de energía más bajo posible que el universo mantiene después de miles de millones de años de expansión. Para que algo en el espacio esté por encima de esa temperatura gélida, necesita una fuente de energía constante y, lo más importante, una forma de retenerla. La Tierra es el ejemplo perfecto de cómo romper la regla del vacío. Tenemos la suerte de vivir en un planeta que posee una atmósfera densa y un campo magnético que nos protege. Cuando la radiación solar golpea nuestra atmósfera, no pasa de largo hacia el vacío. Choca con los trillones de átomos de nuestra capa de aire. Esos átomos absorben la energía, comienzan su baile frenético y, a través de colisiones constantes, distribuyen ese calor por todo el globo. La atmósfera funciona como una manta térmica, atrapando la energía y asegurándose de que, incluso cuando el sol se pone, el calor no se escape inmediatamente hacia el vacío hambriento. Sin nuestra atmósfera, la Tierra sería como la Luna, un mundo de contrastes brutales donde podría servir y congelarte al mismo tiempo, dependiendo de si estás bajo la luz o en la sombra. En esta primera etapa de nuestra exploración, debemos asimilar una verdad que desafía nuestra percepción diaria. El Sol es inmensamente caliente, pero el calor no es algo que se transporta por el espacio como si fuera una corriente de aire caliente. El calor es una propiedad de la materia, y el espacio es la ausencia de ella. La energía solar es una promesa de calor que viaja a través de un vacío indiferente, esperando encontrar un obstáculo, un planeta, una luna, una mota de polvo o un ser humano, para transformarse en temperatura. El espacio no es frío porque el Sol esté lejos o sea débil. El espacio es frío porque es, literalmente, la nada, y la nada no puede vibrar. A medida que profundicemos en esta narrativa, descubriremos que esta falta de materia en el espacio crea situaciones que parecen sacadas de la ciencia ficción más extrema. Veremos cómo los astronautas luchan no solo para no congelarse, sino paradójicamente, para no morir de calor dentro de sus trajes. Porque en el vacío, el calor que genera su propio cuerpo no tiene a dónde ir. Analizaremos cómo la luz del sol, esa misma que nos acaricia suavemente en una playa, se convierte en una herramienta de destrucción térmica sin la mediación del aire. Pero todo comienza aquí, comprendiendo que el calor es movimiento y que el espacio es el escenario más silencioso y quieto de la existencia. Estamos flotando en un océano de energía invisible, protegidos por una delgada capa de gas que convierte la radiación mortal en la calidez de la vida. El misterio del espacio frío y el sol caliente es, en realidad, el misterio de la materia misma y su capacidad para bailar al ritmo de las estrellas. Para comprender la verdadera naturaleza del vacío sideral, debemos primero despojarnos de la ilusión de que el aire que respiramos es nada. Aquí en la Tierra, vivimos sumergidos en el fondo de un océano invisible, pero increíblemente denso. Cada vez que movemos la mano, estamos apartando trillones de moléculas de nitrógeno, oxígeno y argón. Estamos tan acostumbrados a esta presencia constante que la ignoramos, del mismo modo que un pez ignora el agua. Sin embargo, este mar de aire es el responsable de casi toda nuestra experiencia sensorial con el calor. Cuando usted siente una brisa cálida o el aire viciado de una habitación cerrada, lo que está experimentando es el bombardeo físico de billones de diminutas esferas de materia que chocan contra sus receptores nerviosos. En la Tierra, el calor tiene un vehículo, el fluido atmosférico, pero una vez que cruzamos la línea de Kármán y entramos en el espacio exterior, ese vehículo desaparece por completo. El vacío no es solo un lugar con menos aire, es una dimensión
donde las reglas del transporte de energía cambian de forma absoluta y aterradora. Imagine por un momento que el espacio es una sala de conciertos inmensa, pero desprovista de aire. Usted puede tener a la orquesta más ruidosa del mundo, tocando con toda su alma en el centro del escenario, pero si no hay aire para transportar las ondas sonoras, el silencio será absoluto. El calor en el espacio funciona de una manera inquietantemente similar. El Sol es esa orquesta rugiente, emitiendo una energía colosal, pero el espacio es el vacío que se niega a transmitir el sonido del calor a través de la conducción o la convección. En física, la conducción requiere que dos objetos se toquen, permitiendo que sus átomos intercambien energía como si fueran bolas de billar en una mesa infinita. La convección, por otro lado, requiere un fluido, como el aire o el agua, que se mueva, transporte la energía y la distribuya. En el vacío sideral, ambos mecanismos están muertos. No hay nada que tocar y no hay nada que pueda fluir. Esta es la razón por la cual la frase «el espacio es frío» es, técnicamente, una imprecisión que oculta una realidad mucho más compleja. El espacio no está frío de la misma manera que un cubo de hielo está frío. Un cubo de hielo tiene una temperatura baja porque sus moléculas se mueven lentamente. El espacio, al ser un vacío casi perfecto, carece de moléculas en cantidad suficiente para tener una temperatura en el sentido convencional. En el vacío interestelar, la densidad de la materia es tan ridículamente baja que podrías encontrar apenas un átomo de hidrógeno por cada centímetro cúbico. Para poner esto en perspectiva, un solo centímetro cúbico del aire que usted está respirando ahora mismo contiene aproximadamente 25 trillones de moléculas. La diferencia no es de grado, es de órdenes de magnitud que escapan a la escala humana. El espacio no es un refrigerador, es el aislante más perfecto que existe en el cosmos. Para visualizar esto, podemos recurrir a una tecnología que casi todos tenemos en nuestra cocina: el termo. Un termo está diseñado para mantener el café caliente o el agua helada durante horas. ¿Cómo lo logra? No es mediante paredes gruesas de metal, sino mediante el uso del vacío. Un termo consiste en una botella de vidrio o acero dentro de otra, con un espacio vacío entre ambas. Al eliminar el aire de ese espacio intermedio, se crea una barrera que el calor no puede cruzar fácilmente. Los átomos calientes del café no tienen vecinos de aire a los cuales golpear para transferirles su agitación térmica. El calor queda atrapado dentro. El universo entero es, en esencia, un termo gigantesco. Si usted colocara una taza de café en el espacio exterior, no se enfriaría instantáneamente como en las películas de ciencia ficción. De hecho, se enfriaría mucho más lento de lo que lo haría en su cocina, porque no hay aire que le robe el calor por contacto. El café perdería su energía únicamente a través de la radiación infrarroja, un proceso mucho más lento y parsimonioso. Entonces, ¿por qué decimos que el espacio está a 270 grados Celsius? Esa cifra no se refiere a la temperatura de la nada, sino a la temperatura de la radiación cósmica de fondo, el eco térmico del Big Bang que impregna todo el tejido del universo. Pero para un objeto físico, como un satélite o un astronauta, el vacío es un lugar de aislamiento térmico extremo. El vacío sideral no tiene la capacidad de retener el calor, porque no tiene cuerpo, no tiene una estructura atómica que pueda absorber la energía del Sol y guardarla para más tarde. Es un vacío hambriento de materia, pero indiferente a la energía. Esta carencia de materia crea un fenómeno paradójico que es el dolor de cabeza de los ingenieros de la NASA y de cualquier agencia espacial: el problema del sobrecalentamiento. Podría parecer una locura que, en un entorno que calificamos como congelado, el mayor peligro para una nave espacial sea quemarse. Pero piense en esto. En la Tierra, una computadora se mantiene fresca porque tiene ventiladores que mueven el aire sobre los componentes calientes, extrayendo el calor y lanzándolo al ambiente. En el espacio no hay aire.
No hay ventiladores que funcionen porque no hay nada que soplar. El calor generado por la electrónica interna de un satélite o por el metabolismo de un astronauta dentro de su traje no tiene a dónde ir. No puede disolverse en el espacio circundante por contacto. Si no se diseñan sistemas especiales para irradiar ese calor al exterior en forma de luz infrarroja, la nave o el astronauta se cocinarían en su propio calor, generado internamente en cuestión de minutos. El espacio no absorbe el calor, simplemente permite que la energía pase a través de él. Este concepto redefine nuestra comprensión de la desolación cósmica. Cuando miramos las estrellas, no estamos viendo puntos de luz en una atmósfera nocturna. Estamos viendo focos de actividad frenética separados por abismos de silencio atómico. Si el Sol pudiera de alguna manera apagarse instantáneamente, el espacio no se volvería más frío, porque ya está en su nivel base de energía. Lo que cambiaría es que nosotros, y todo lo que tiene materia, dejaríamos de recibir el bombardeo de radiación que mantiene nuestros átomos en movimiento. El frío del espacio es, en realidad, el estado natural de la materia cuando se la deja sola, sin una fuente de energía y sin vecinos con quienes chocar. A menudo, los documentales nos muestran el espacio como un lugar de un azul profundo o una negrura gélida, y nuestro cerebro asocia esos colores con el frío de un invierno ártico. Pero el frío del Ártico es agresivo, porque el aire y el viento nos roban el calor corporal de manera activa. En el espacio, la sensación de frío sería radicalmente distinta. No sentirías un viento helado, porque no hay viento. Sentirías, en cambio, cómo tu propio cuerpo emite energía hacia la oscuridad, sin recibir nada a cambio. Es un proceso de agotamiento, no de asalto. Es la pérdida lenta pero inevitable de tu propia vibración vital hacia un infinito que no puede responderte porque no tiene nada con qué contestar. Para entender el vacío sideral, hay que entender que es el escenario donde la física se muestra desnuda. Aquí en la Tierra, la materia es tan abundante que oculta las leyes fundamentales de la radiación y la energía. El vacío elimina el ruido de la materia y nos deja con la pura transferencia de ondas. Por eso, el espacio no es una entidad térmica, es un conducto, es la carretera por la que viaja la luz del Sol, y como toda carretera, su función no es ser el destino ni el vehículo, sino simplemente el espacio donde el viaje ocurre. La carretera no se calienta por los autos que pasan sobre ella a toda velocidad. Son los motores de los autos los que queman. Del mismo modo, el espacio permanece impasible, en un estado de calma térmica absoluta, mientras trillones de vatios de energía solar lo atraviesan cada segundo en busca de algo sólido a lo que aferrarse. En la siguiente etapa de nuestro viaje, analizaremos cómo esa energía, que el espacio se niega a tocar, realiza su travesía épica. Veremos cómo la radiación electromagnética es capaz de cruzar este desierto de nada sin perder su fuerza, y cómo un rayo de luz puede llevar consigo la promesa de un calor abrasador a través de millones de kilómetros de silencio gélido. Pero por ahora, quédese con esta imagen. Usted está en un termo del tamaño del universo. A un lado, tiene una hoguera nuclear capaz de vaporizar mundos, y al otro, un abismo que no tiene átomos para sentir un solo grado de temperatura. Usted es el único punto de materia en kilómetros a la redonda, y es en su cuerpo, y no en el espacio, donde se libra la verdadera batalla entre el fuego y el hielo. El vacío no es el enemigo, es simplemente el vacío, una página en blanco donde el Sol aún no ha escrito su nombre. Ahora que hemos establecido que el espacio es un vacío casi absoluto y que el calor es, en esencia, la vibración de la materia, nos enfrentamos a la pregunta más fascinante de este viaje. Si el espacio no puede estar caliente, porque no tiene átomos que vibren, ¿cómo es que la energía del Sol llega hasta nosotros? ¿Cómo cruza ese abismo de nada sin perderse, sin apagarse y, sobre todo, sin calentar el camino? Para entender esto,
Debemos observar el momento exacto en que la energía abandona la superficie rugiente del Sol y se lanza a la oscuridad. En ese instante, la energía deja de ser un fenómeno de contacto y se convierte en algo mucho más etéreo y poderoso. Se transforma en radiación electromagnética. Esta es la única forma de energía capaz de conquistar el vacío. Un mensajero que no necesita un camino físico para viajar, sino que es, en sí mismo, su propio vehículo. Imagine que el Sol es una estación de radio colosal. Una estación de radio no envía música físicamente a través del aire. No lanza pequeñas notas musicales de metal o madera hacia su receptor. Lo que envía son ondas invisibles que viajan a través del espacio. Si usted se para entre la antena de la radio y su aparato receptor, no escuchará la música en el aire, ni sentirá que el aire a su alrededor suena. La música solo cobra vida cuando esas ondas chocan contra la antena de su radio y son procesadas por sus circuitos. La energía solar funciona siguiendo exactamente el mismo principio. El Sol no nos envía calor, nos envía ondas de información energética. Mientras estas ondas cruzan el vacío, no son calientes, son simplemente radiación. Podríamos decir que el espacio está inundado de una luz invisible y poderosa que es térmicamente silenciosa hasta que encuentra un obstáculo. Esta radiación se manifiesta en lo que los científicos llaman el espectro electromagnético. El Sol emite una gama asombrosa de estas ondas, desde los potentes y peligrosos rayos gamma y rayos X, pasando por la luz ultravioleta que broncea nuestra piel, la luz visible que nos permite ver el mundo, hasta llegar a la radiación infrarroja y las ondas de radio. De todas ellas, la radiación infrarroja es la que solemos asociar más estrechamente con el calor, pero es vital recordar que incluso la luz infrarroja, mientras viaja por el vacío, no tiene temperatura. Es una onda que oscila en el tejido del espacio-tiempo, una perturbación de los campos eléctricos y magnéticos que se desplaza a la velocidad máxima permitida por el universo, 300.000 kilómetros por segundo. Pensemos en el viaje de un fotón, la partícula elemental de la luz. Este fotón nace en el núcleo del Sol tras un proceso de fusión nuclear que lo somete a una odisea de miles de años para escapar de la densa masa solar. Una vez que llega a la superficie, a la fotosfera, finalmente es libre. Se lanza al vacío del espacio a una velocidad vertiginosa. Durante los siguientes 8 minutos y 20 segundos, ese fotón cruzará 150 millones de kilómetros de nada absoluta. En su camino, no encontrará casi ningún átomo con el cual chocar. No hay aire que lo frene. No hay nubes en el vacío interestelar que lo absorban de manera significativa. El fotón es como un fantasma que atraviesa una casa vacía. Debido a que el vacío es transparente a esta radiación, el fotón no entrega su energía al espacio. Pasa a través de él sin dejar rastro térmico. Por eso, el espacio puede estar bañado en una cantidad inimaginable de energía solar y, sin embargo, permanecer a unos gélidos 270 grados Celsius. El termo del vacío está haciendo su trabajo. Permite que la luz pase, pero no permite que el vacío se apropie de ella. Para visualizar la eficiencia de este viaje, imagine una flecha ardiente disparada a través de un salón oscuro. La flecha lleva consigo una enorme cantidad de energía cinética y térmica. Mientras la flecha vuela por el aire del salón, el aire apenas se calienta por su paso. La flecha conserva casi toda su potencia para el momento del impacto. En el espacio, esta analogía se vuelve aún más extrema porque no hay ni siquiera aire para ofrecer resistencia. La energía del Sol llega a la órbita de la Tierra con casi la misma intensidad con la que abandonó la corona solar, descontando únicamente la dispersión geométrica. Este es un punto crucial. La energía no se enfría en el espacio. Lo que sucede es que se diluye. Aquí entra en juego una de las leyes más fundamentales de la física, la ley del cuadrado inverso.
Imagine que el sol es una bombilla encendida en medio de una habitación oscura. Si usted pone la mano muy cerca de la bombilla, sentirá un calor intenso. Si se aleja 10 pasos, la luz le parecerá mucho más tenue y sentirá menos calor. ¿Se ha enfriado la luz en esos 10 pasos? No. Lo que ha ocurrido es que la misma cantidad de energía que salía de la bombilla ahora tiene que cubrir una superficie mucho más grande, una esfera invisible que crece a medida que nos alejamos del centro. Al llegar a la Tierra, la energía solar se ha esparcido sobre una esfera inmensa. Si viajáramos hasta Plutón, la energía sería la misma en su origen, pero estaría tan diluida que el Sol se vería apenas como una estrella muy brillante, incapaz de calentar gran cosa. El espacio entre el Sol y Plutón no ha robado la energía, simplemente ha permitido que se disperse en la inmensidad. Esta travesía de la radiación a través de la nada es lo que permite que el universo sea un lugar de contrastes tan violentos. Debido a que la radiación viaja de forma independiente, sin calentar el medio por el que pasa, se crean sombras térmicas absolutas. En la Tierra, si usted se para bajo una sombrilla en la playa, todavía siente calor porque el aire a su alrededor está caliente. Las moléculas de aire chocan contra usted y le transfieren energía. Pero en el espacio, si usted se coloca detrás de un asteroide para cubrirse del Sol, la transición es radical. Al no haber aire que transporte el calor por convección hacia la sombra, usted pasa de recibir el bombardeo total de la radiación a no recibir nada en absoluto. Es como apagar un interruptor de existencia térmica. Es fascinante considerar que la luz que vemos con nuestros ojos es solo una fracción mínima de la energía que está cruzando el vacío en este momento. El espacio está lleno de una actividad invisible y frenética. Hay ráfagas de viento solar, partículas cargadas como protones y electrones, que viajan junto a la luz, pero incluso estas partículas son tan escasas en la inmensidad del vacío que su contribución a la temperatura del espacio es insignificante. El vacío es un desierto de materia, pero un océano de ondas. Estamos rodeados por un flujo constante de energía que podría vaporizar el acero, y sin embargo, si sacáramos un termómetro al vacío, este marcaría una temperatura cercana al cero absoluto. El termómetro solo empezaría a subir si sus propios átomos absorbieran la luz y comenzaran a vibrar. Este viaje de la radiación solar también nos explica por qué el cielo es negro. En la Tierra, el cielo es azul porque la atmósfera dispersa la luz solar. Las moléculas de aire atrapan los fotones y los rebotan en todas direcciones, iluminando el techo de nuestro mundo. En el espacio, al no haber nada que disperse la luz, el fotón sigue su camino en línea recta. Si usted mira en dirección opuesta al Sol, no verá nada más que la oscuridad del abismo, incluso si está siendo bombardeado por la espalda por trillones de vatios de energía. La luz necesita un espejo, un blanco, una víctima material para hacerse visible y para hacerse sentir. La radiación, por tanto, es el puente invisible. Es la forma en que el universo resuelve el problema de tener una fuente de energía en un lugar y un consumidor en otro, sin que el camino entre ambos se consuma en el proceso. Es un sistema de entrega de una eficiencia aterradora. El Sol no desperdicia su energía calentando el vacío. Guarda toda su potencia para el momento del encuentro. Y es ese encuentro, ese choque brutal entre la onda invisible y la materia sólida, lo que transforma la física de la luz en la biología del calor. En la siguiente parte de nuestro relato, nos detendremos justo en el límite de ese impacto. Analizaremos qué sucede cuando este mensajero electromagnético, que ha viajado millones de kilómetros en silencio y sin temperatura, choca finalmente contra un objeto. Veremos cómo los átomos de una nave espacial o de un planeta despiertan de su letargo criogénico y comienzan a bailar frenéticamente bajo el látigo de la luz. Entenderemos que el calor no es algo que se recibe, sino algo que se genera internamente como respuesta a la agresión de la radiación. El espacio seguirá estando frío,
Pero el objeto se convertirá en un pequeño sol por derecho propio, atrapado en una lucha desesperada por equilibrar la energía que recibe con la que debe, inevitablemente, devolver a la oscuridad. Imagine, por un momento, un objeto solitario suspendido en la negrura absoluta del vacío, lejos de cualquier atmósfera protectora. Puede ser una simple roca errante, un asteroide metálico rico en hierro, o quizás una sofisticada pieza de ingeniería humana, como un satélite recubierto de láminas de oro. Durante eones o apenas unas horas, este objeto ha permanecido en el lado oscuro, lejos de la caricia de nuestra estrella. Sus átomos están casi quietos, sumidos en un letargo criogénico, vibrando apenas lo suficiente para no alcanzar el cero absoluto. Pero entonces, debido a su rotación o a su órbita, el objeto cruza el umbral de la sombra y entra en la línea de visión directa del Sol. En ese preciso instante, ocurre un milagro físico que es, al mismo tiempo, un asalto violento. El mensajero invisible del que hablamos anteriormente, la radiación electromagnética, finalmente ha encontrado una víctima. El viaje de 8 minutos desde el corazón del reactor solar ha terminado, y es aquí, en el choque entre la onda y la partícula, donde el calor nace de las cenizas del vacío. Este encuentro no es una transición suave, es una transferencia de energía de una intensidad brutal. Piense en la radiación solar no como una luz amable, sino como una lluvia infinita de billones de proyectiles subatómicos llamados fotones. Mientras estos fotones cruzaban el espacio, no tenían a quién golpear, por lo que su energía permanecía latente, una potencia pura sin expresión térmica. Pero al impactar contra la superficie sólida del objeto, estos proyectiles son absorbidos por la red de átomos que lo componen. Imagine que cada átomo en la superficie del objeto es una pequeña campana. El fotón es el martillo. Cuando el fotón golpea, la campana comienza a vibrar. Pero no es una sola campana. Son trillones de ellas golpeándose unas contra otras, transfiriendo esa agitación de la superficie hacia el interior. En términos científicos, los electrones de los átomos del objeto absorben la energía de los fotones y saltan a estados de energía más altos, o simplemente aumentan la velocidad de su oscilación y traslación. Esta agitación microscópica, este caos cinético que acaba de ser provocado por la luz, es lo que nosotros percibimos y medimos como calor. Lo más fascinante de este proceso es que el calor no estaba allí antes del impacto. El espacio que rodea al objeto sigue estando tan vacío y tan desprovisto de temperatura como un milisegundo antes. El calor es una propiedad interna que ahora reside exclusivamente en el objeto. Si usted acercara un termómetro a 1 centímetro de la superficie del objeto, pero sin tocarlo, ese termómetro seguiría marcando un frío extremo, a menos que el propio termómetro fuera golpeado por la luz del sol o por la radiación infrarroja que el objeto empieza a emitir. Esta es la gran revelación. En el espacio, la temperatura es un evento local. No es una condición del ambiente, sino un estado de la materia. El vacío es el escenario, pero la materia es la única protagonista capaz de sentir el fuego de la obra. Sin embargo, no todos los objetos reaccionan de la misma manera ante el bombardeo solar. El nacimiento del calor depende críticamente de una propiedad llamada albedo, que es la capacidad de una superficie para reflejar la radiación en lugar de absorberla. Imagine que tiene 2 esferas en el espacio, una pintada de un negro carbón absoluto y otra pulida como un espejo de plata. El Sol las golpea a ambas con la misma intensidad de radiación. La esfera negra es una esponja de energía. Sus átomos están dispuestos de tal manera que atrapan casi todos los fotones que llegan, convirtiéndolos en vibración térmica instantánea. En cuestión de minutos, la superficie de la esfera negra podría alcanzar temperaturas lo suficientemente altas como para fundir el plomo. La esfera de espejo, por el contrario,
actúa como un escudo. Sus electrones rebotan los fotones hacia el vacío casi tan pronto como llegan. Como resultado, la esfera brillante apenas se calienta. Esta es la razón por la que las naves espaciales y los trajes de los astronautas suelen ser blancos o estar recubiertos de materiales altamente reflectantes como el Kapton dorado. En el espacio, el color no es una elección estética, es una estrategia de supervivencia térmica para controlar cuánta energía se permite que se transforme en calor. Una vez que el calor nace en la superficie iluminada, comienza una lucha interna dentro del objeto. A través de un proceso llamado conducción térmica, la energía intenta viajar desde la cara, que mira al Sol, hacia la cara que está en la sombra. Los átomos agitados de la superficie golpean a sus vecinos internos, compartiendo la vibración. Pero aquí es donde la ausencia de atmósfera crea una situación de pesadilla. En la Tierra, el aire que rodea a un objeto caliente ayuda a distribuir el calor por toda su superficie mediante la convección. El aire caliente sube, el aire frío baja y la temperatura tiende a equilibrarse. En el espacio, esa ayuda no existe. La cara iluminada de un satélite puede estar hirviendo a 150 grados Celsius, mientras que a solo unos centímetros de distancia, la cara en sombra, que no recibe fotones y no tiene aire que le lleve calor desde el otro lado, puede estar sumida en un frío de 150 grados. Esta diferencia térmica de 300 grados a través de una estructura metálica es capaz de retorcer el acero, romper circuitos y pulverizar materiales que serían indestructibles en la Tierra. El objeto se convierte en un campo de batalla de extremos, una isla de fuego y hielo navegando en un océano de nada. Pero, ¿qué sucede con el calor que el objeto ya no puede retener? Aquí entra en juego el tercer y último acto de la termodinámica en el vacío, la radiación térmica. Si el espacio es un vacío absoluto que no puede conducir el calor, ¿cómo es que un objeto caliente logra enfriarse? No es porque el espacio esté frío y le robe el calor por contacto. Es porque el objeto mismo, al estar caliente, comienza a comportarse como un pequeño sol. Sus átomos, en su danza frenética, emiten sus propios fotones, generalmente en el espectro infrarrojo. El objeto lanza su energía de vuelta a la oscuridad del vacío. Este es el único método de enfriamiento posible en el espacio. Es un proceso lento, mucho más lento que meter algo en un congelador en la Tierra. En nuestro planeta, el aire nos ayuda a enfriarnos por contacto. En el espacio, usted solo se enfría brillando en la oscuridad invisible. Esta realidad plantea un desafío tecnológico colosal. Imagine el telescopio espacial James Webb para observar las luces más tenues y antiguas del universo. Sus instrumentos deben estar a temperaturas increíblemente bajas, cerca de los 233 grados Celsius. Sin embargo, el telescopio está constantemente expuesto a la radiación del Sol, de la Tierra y de la Luna. Para evitar que la energía se convierta en calor en sus delicados espejos, el Webb utiliza un parasol del tamaño de una cancha de tenis, compuesto por 5 capas de un material especial llamado Kapton. Estas capas no solo reflejan la luz, sino que están separadas por el vacío para evitar que el calor se conduzca de una capa a otra. En el lado que mira al Sol, el parasol soporta temperaturas de hasta 85 grados Celsius. En el lado opuesto, apenas unos metros más allá, reina el frío necesario para ver el origen del tiempo. El Webb es un monumento a nuestra comprensión de cómo el calor nace y muere en el vacío. Por lo tanto, cuando nos preguntamos ¿por qué el espacio es tan frío si el Sol es tan caliente?, la respuesta se encuentra en este momento del encuentro. El Sol es una fuente de energía infinita, pero el espacio es un mensajero que no se queda con nada. El calor es una propiedad exclusiva de la materia, un baile atómico que solo ocurre cuando hay alguien presente para bailar. El vacío no es frío por falta de luz, sino por falta de estructura. Es una soledad tan profunda que ni siquiera el fuego más grande del sistema solar
puede encenderla. Solo cuando nosotros, o nuestros mundos, nos interponemos en el camino de la luz, transformamos esa radiación silenciosa en la calidez que conocemos. Somos nosotros quienes, con nuestra presencia material, creamos el calor en un universo que, de otro modo, preferiría permanecer en un silencio térmico absoluto. En la última etapa de nuestro viaje, exploraremos las consecuencias de este fenómeno en los rincones más extremos de nuestro sistema solar. Veremos cómo los planetas sin atmósfera se convierten en mundos de pesadilla térmica y cómo la Tierra, con su manto de gases, logra el equilibrio perfecto para que la vibración de sus átomos sea una sinfonía de vida y no un grito de destrucción. El encuentro con la materia es el clímax de esta historia, el punto donde la física pura se convierte en experiencia tangible y donde entendemos que nuestra existencia depende de un delicado equilibrio entre la radiación que recibimos y la oscuridad a la que, inevitablemente, debemos devolver parte de nuestro fuego. Para comprender la verdadera brutalidad de la dicotomía entre el fuego y el hielo en el vacío, debemos abandonar las gráficas teóricas y situarnos en la superficie de los mundos, que no gozan de nuestra protección atmosférica. El ejemplo más elocuente y aterrador se encuentra en Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Debido a su proximidad a la hoguera solar, uno esperaría que Mercurio fuera un mundo uniformemente infernal, una bola de roca permanentemente incandescente. Sin embargo, Mercurio es el escenario de una esquizofrenia térmica que desafía toda lógica terrestre. Durante el día mercuriano, que dura meses, la superficie es bombardeada por una radiación solar tan intensa que las temperaturas alcanzan los 430 grados Celsius, lo suficiente para fundir el plomo y convertir una llanura en un horno insoportable. Pero, debido a que Mercurio carece de una atmósfera significativa que atrape o distribuya ese calor, en cuanto el Sol se pone, ocurre algo espeluznante. Sin aire que retenga la energía, el calor acumulado en las rocas se escapa hacia el vacío casi instantáneamente a través de la radiación infrarroja. En el lado nocturno de Mercurio, la temperatura se desploma hasta los 180 grados Celsius. En un solo planeta, sin moverse de su sitio, un objeto experimentaría un columpio térmico de más de 600 grados. Es la demostración definitiva de que, en el espacio, el calor es un visitante efímero que huye en cuanto le das la espalda. Esta ausencia de un puente térmico, el aire, crea lo que los astrofísicos llaman sombras absolutas. En la Tierra, si usted se refugia en la sombra de un edificio durante un día caluroso, sentirá un alivio, pero no se congelará. Esto se debe a que las moléculas de aire caliente que están bajo el Sol se mezclan constantemente con las de la sombra. El aire actúa como un fluido equilibrador que suaviza los contrastes. Pero en el vacío, las sombras son pozos de frío eterno. Esto se observa con una claridad sobrecogedora en la Luna. Las misiones Apolo revelaron que un astronauta podía tener sus botas sobre un suelo lunar que ardía a 120 grados Celsius, mientras que la sombra proyectada por su propio módulo de aterrizaje, a solo unos centímetros de distancia, registraba temperaturas criogénicas. Si un astronauta metiera la mano en esa sombra sin la protección de su traje, sentiría cómo el calor de su propio cuerpo es succionado hacia el infinito, mientras que la parte de su traje, iluminada por el Sol, estaría luchando por no derretirse. Esta realidad ha obligado a la ingeniería espacial a realizar proezas que rozan lo imposible. Pensemos en la sonda Solar Parker, una nave diseñada para tocar la corona del Sol. Esta sonda vuela a través de regiones donde la radiación es cientos de veces más intensa que en la Tierra. El escudo térmico de la Parker, una estructura de carbono de apenas 11 centímetros de grosor, llega a calentarse hasta los 1367 grados Celsius, brillando con un color blanco incandescente. Sin embargo, debido a que la sonda está en el vacío y el escudo está diseñado para ser un aislante perfecto,
Justo detrás de esa barrera de fuego, los instrumentos científicos operan a una cómoda temperatura de unos 30 grados Celsius. No hay aire que transporte el calor del escudo hacia los instrumentos. La sombra generada por el escudo es tan absoluta que permite que la tecnología humana sobreviva a milímetros de un infierno nuclear. Es la prueba viviente de que el calor, en el espacio, solo existe donde nosotros permitimos que la radiación sea absorbida. Pero quizás el ejemplo más paradójico de esta lucha térmica sea el propio traje espacial. La mayoría de la gente asume que el principal problema de un astronauta en el espacio es el frío, y que su traje es una especie de abrigo muy grueso. La realidad es exactamente la contraria. El mayor enemigo de un astronauta fuera de la nave es el sobrecalentamiento. Dentro del traje, el cuerpo humano genera calor metabólico constantemente, y dado que el traje está rodeado por el vacío, el aislante térmico más perfecto del universo, ese calor no tiene a dónde ir. No hay aire exterior que sople y refresque el traje. No hay convección. El astronauta está, literalmente, dentro de un termo humano. Para evitar que muera cocinado por su propio calor corporal, los trajes espaciales deben incluir un complejo sistema de refrigeración líquida, una red de tubos de plástico por los que circula agua fría para recoger el calor del cuerpo y llevarlo a un radiador que, mediante un proceso de sublimación de hielo, lanza esa energía sobrante al espacio. En el vacío, enfriarse es un trabajo mucho más arduo y tecnológico que calentarse. Llegamos así al final de nuestro viaje, frente a la conclusión que redefine nuestra posición en el cosmos. Hemos aprendido que el Sol no es una estufa que calienta el aire, sino un emisor de radiación pura, una sinfonía de ondas electromagnéticas que viajan en silencio a través de un abismo que no tiene manos para sostenerlas. El espacio no es un refrigerador que enfría las cosas, es un vacío tan desolado que carece de la materia necesaria para tener una temperatura propia. El espacio es frío simplemente porque es la ausencia de todo lo que puede vibrar. El calor, por lo tanto, no es algo que el universo posea, sino algo que la materia experimenta. Es una respuesta, una reacción, un baile que solo ocurre cuando un objeto físico se interpone en el camino de la luz eterna. Esta comprensión nos otorga una perspectiva nueva y humilde sobre nuestro propio hogar. La Tierra es un milagro de la física térmica. Nuestra atmósfera no es solo el aire que respiramos, es un procesador de energía de una sofisticación inigualable. Ella toma la radiación bruta y violenta del Sol y mediante trillones de colisiones moleculares la domestica. El nitrógeno y el oxígeno de nuestro cielo actúan como una inmensa batería térmica, atrapando el calor, moviéndolo a través de los vientos y las corrientes marinas, y asegurándose de que, cuando el sol se oculte tras el horizonte, no nos desplomemos en el frío mortal del vacío. La atmósfera es el traductor que convierte el lenguaje de la radiación solar en el lenguaje de la vida. Mirar al cielo nocturno y ver la negrura entre las estrellas ya no debería darnos miedo, sino asombro. Esa oscuridad es el testimonio de la transparencia del universo. El espacio es frío para que la luz pueda viajar sin obstáculos. Si el espacio fuera capaz de retener el calor, si estuviera lleno de materia que absorbiera la energía del sol, el cielo no sería negro, sino un resplandor cegador que nos vaporizaría al instante. El vacío es el vacío, para que nosotros podamos ser nosotros. Su frialdad es el lienzo necesario para que el calor de la vida pueda ser pintado con precisión. En última instancia, el misterio de por qué el espacio es frío, si el sol es tan caliente, nos enseña una lección poética sobre la existencia. El calor no reside en la estrella, ni reside en el vacío. El calor reside en el encuentro. Existe en la relación entre la luz y la materia, entre el sol y el planeta, entre la energía y la vida. Somos seres de calor viviendo en un universo de hielo, no porque el universo sea hostil,
sino porque el calor es un regalo que requiere un receptor. El sol emite su luz hacia la oscuridad, y es nuestra pequeña mota de polvo azul la que decide recibir esa luz y convertirla en la calidez de una tarde de verano, en el movimiento de los océanos y en el latido de nuestros corazones. El espacio permanecerá siempre helado, impasible y vasto, sirviendo como el recordatorio eterno de que la calidez no es una garantía del cosmos, sino un milagro de la materia que, por un breve momento en la eternidad, ha aprendido a bailar bajo la luz de una estrella.